Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque lo que vamos a compartir con ustedes en este vídeo es algo realmente especial, algo que ha tocado las fibras más sensibles de muchos de nosotros y que, estoy segura, también los conmoverá a ustedes. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de Can Yaman y de Meth Ozdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de innumerables fans alrededor del globo. Pero no vamos a hablar de sus últimas series o de rumores de romance, no. Hoy vamos a explorar un mensaje, un momento, una conexión que ha logrado traspasar las pantallas y dejar una huella imborrable en todos los que tuvieron la oportunidad de presenciarlo. Si aman el drama, la conexión humana y las historias que inspiran, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, donde siempre buscamos traerles lo más interesante y conmovedor. Hemos visto a Can Yaman y Meth Ozdemir brillar juntos en la pantalla chica, conquistando audiencias con su química innegable y su talento desbordante. Sus roles como Candy Beat y Sanemaidnen Erkenzikus se convirtieron en un fenómeno mundial, y es fácil entender por qué. La forma en que se miraban, la forma en que sus personajes interactuaban, transmitía una autenticidad y una pasión que pocas veces se ve. Pero más allá de la ficción, parece que esa chispa trascendió el set de grabación, o al menos, así lo interpretaron miles de fans. Hoy queremos desgranar un momento específico, un mensaje que, aunque sutil, resonó profundamente. Hablamos de la conexión que se percibía entre ellos, esa aura que sugería algo más que una simple relación laboral. Muchas veces, cuando dos actores comparten una química tan palpable, los rumores y las especulaciones florecen. Y en el caso de Can y de Meth, esto fue especialmente intenso. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis de cada gesto, de cada palabra. ¿Y es que quién no se dejó cautivar por la forma en que se complementaban? Can con su carisma arrollador y su intensidad, y de Meth con su dulzura, su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones con una mirada. Juntos creaban una magia que iba más allá de los guiones. Y dentro de esa magia, hubo un momento particular que se destacó. Un mensaje, quizás no pronunciado en voz alta con palabras explícitas, pero sí comunicado a través de miradas, de sonrisas cómplices, de gestos que parecían decir mucho más de lo que se veía a simple vista. Para muchos, este mensaje fue una confirmación de que la conexión entre ellos era real, profunda y digna de admiración. No se trataba solo de actuar, se trataba de compartir una energía, una comprensión mutua que se sentía en el aire. ¿Qué hacía a este mensaje tan conmovedor? Creo que radicaba en su autenticidad. En un mundo donde todo parece estar tan planeado y medido, ver a dos personas mostrar una conexión genuina, un respeto mutuo y una admiración, es algo refrescante y profundamente humano. No estamos aquí para inventar historias ni para alimentar rumores sin fundamento, sino para analizar y compartir cómo la audiencia interpretó y se sintió movida por lo que percibió. Y lo que muchos percibieron fue una profunda admiración y un cariño sincero. Pensemos en las entrevistas conjuntas, en los eventos a los que asistieron juntos. Había una facilidad en su interacción, una forma de leerse el uno al otro que sugería años de amistad o, para algunos, algo más. Las miradas que intercambiaban cuando el otro hablaba, las risas compartidas, incluso los silencios, parecían contar una historia. Y esa historia, para muchos, era la de dos almas que se encontraban y se reconocían. Un ejemplo que me viene a la mente es la forma en que Can solía hablar de Meth. No eran solo elogios superficiales. Había un respeto por su profesionalismo, por su talento y por su persona. Y lo mismo se percibía en Meth al hablar de Can. Había una confianza, una camaradería que era evidente. Este mutuo respeto y admiración es, en sí mismo, un mensaje poderoso. En una industria donde a veces la competencia puede ser feroz, ver a dos colegas apoyarse y celebrarse mutuamente es algo inspirador. Ahora, es crucial recordar que como espectadores, a menudo proyectamos nuestras propias esperanzas y deseos en las personas que admiramos. Y es natural. Nos gusta creer en historias de amor, en conexiones que trascienden lo ordinario. Pero en el caso de Can y de Meth, había algo más que simple proyección. Había una evidencia tangible en sus interacciones que sugería una conexión especial. Consideremos la época en que Erkenzikus estaba en su apogeo. La popularidad era masiva. Millones de personas estaban pegadas a sus pantallas cada semana.
Y en ese contexto de frenesí mediático, la relación entre Khan y Demet se convirtió en un tema de conversación constante. Los fans analizaban cada detalle, cada foto, cada comentario. Y en medio de toda esa efervescencia, surgieron mensajes que iban más allá de la simple admiración por su trabajo. Uno de los aspectos que más conmovió a la audiencia fue la forma en que, a pesar de la presión y el escrutinio, ambos mantenían una actitud respetuosa y profesional. Nunca se les vio involucrados en escándalos o en comentarios negativos el uno sobre el otro. Al contrario, sus apariciones públicas solían estar marcadas por la elegancia, la cordialidad y, para muchos, una profunda complicidad. Pensemos en las anécdotas que compartían. A veces, con una simple broma, con una mirada, lograban transmitir una complicidad que hacía sonreír a miles. Era como si tuvieran un lenguaje secreto, un código compartido que solo ellos entendían, pero que de alguna manera lograban transmitir a quienes los observaban. Y esa transmisión, esa capacidad de compartir esa energía, es lo que generó tanta empatía y admiración. El mensaje emotivo al que nos referimos no se trata de un comunicado oficial o de una declaración pública de amor. Se trata de la suma de pequeños gestos, de la continuidad de una conexión que se sentía auténtica. Es esa subtrama no escrita que los fans supieron leer y que los inspiró. Porque al final del día todos anhelamos ver relaciones basadas en el respeto, la admiración y el cariño genuino. Y Khan y Demet, en la percepción de muchos, encarnaron esos valores. Además, es importante destacar la madurez con la que manejaron la situación. A pesar de ser jóvenes y estar en la cúspide de su fama, mantuvieron los pies en la tierra. Y esa madurez se reflejó en la forma en que se trataban, en la forma en que se apoyaban. No se trataba de una relación impulsada por la fama o por las expectativas de los demás, sino por algo que parecía nacer de una conexión personal profunda. Para muchos fans, ver a Khan y Demet juntos era un bálsamo. Era la confirmación de que incluso en un mundo tan artificial como el del espectáculo, la autenticidad y la conexión humana pueden florecer. Y ese mensaje de esperanza, de que es posible encontrar personas que te entienden y te valoran, fue increíblemente poderoso. Hemos visto cómo muchas veces la industria del entretenimiento puede ser cruel y cómo las relaciones pueden ser efímeras. Pero en el caso de Khan y Demet, la percepción general fue la de una conexión que iba más allá de lo superficial. Un respeto mutuo, una admiración sincera, y esa chispa que hace que las historias sean inolvidables. Y ese fue, en mi opinión, el mensaje más conmovedor que lograron transmitir a todos nosotros. Un mensaje de conexión humana, de admiración recíproca y de la belleza de las relaciones genuinas. Al final del día lo que nos queda es la imagen de dos artistas talentosos que en su momento compartieron una conexión que cautivó al mundo. Un mensaje que, aunque implícito, resonó en los corazones de miles. Un recordatorio de que las relaciones humanas, en su forma más pura, son las que realmente nos conmueven y nos inspiran. Para profundizar en este fascinante tema, es importante que recordemos la sinergia que crearon en Erkencicus. No era solo la historia de amor entre Khan y Sanem, era la forma en que la energía de Khan Yaman, con su intensidad magnética y su aire de galán moderno, se entrelazaba perfectamente con la dulzura natural y la expresión conmovedora de Demet Özdemir. Cada mirada entre ellos parecía cargada de significado, cada roce accidental, cada sonrisa compartida, era un guiño a la audiencia que anhelaba ver más allá de la pantalla. La forma en que Khan Divid se enamoraba perdidamente de Sanem no era solo un guión bien escrito. Era la manifestación de una conexión genuina que los espectadores percibían. Khan, con su pasado complejo y su aparente frialdad inicial, se derretía ante la autenticidad de Sanem, su pasión por la escritura y su conexión con la naturaleza. Y Demet lograba transmitir esa vulnerabilidad, esa fuerza interior y ese optimismo contagioso de una manera que dejaba sin aliento. Los fans se volcaron en analizar cada detalle. Si Khan la miraba de cierta manera en una escena, si Demet esbozaba una sonrisa particular cuando él hablaba en una entrevista. Estas microinteracciones, a menudo, se magnificaban y se convertían en la base de innumerables teorías y anhelos. Y es que la audiencia, sedienta de historias que resuenen con sus propias experiencias y aspiraciones, encontró en la pareja Khan-Demet un reflejo de lo que buscaba, una conexión auténtica y profunda. Más allá de la ficción, las entrevistas conjuntas se convirtieron en un foco de atención. En ellas se percibía una familiaridad que iba más allá de la camaradería profesional.
Había una facilidad para la broma, un respeto mutuo palpable y una forma de entenderse que no se aprende de la noche a la mañana. Por ejemplo, recuerdo una ocasión en la que Khan hizo un comentario gracioso sobre algo que Demet había dicho ante Ormente y ella respondió con una risa cómplice, mostrando que habían compartido esa experiencia y que se entendían a un nivel más profundo. Estos pequeños momentos acumulados tejieron una narrativa de conexión que cautivó a millones. La forma en que Khan hablaba de Demet en entrevistas individuales era particularmente reveladora. No se limitaba a decir que era una gran actriz. A menudo destacaba su ética de trabajo, su profesionalismo, su humildad y su luz especial. En una entrevista, llegó a decir algo así como: Demet tiene una energía que te ilumina el set, una forma de hacer que todo sea más fácil y más hermoso. Estas palabras, dichas con sinceridad, resonaron profundamente entre los fans, quienes vieron en ellas una apreciación genuina de su compañera. Demet, por su parte, también expresaba admiración por Khan. Lo describía como un actor apasionado, dedicado y con un gran corazón. En una ocasión, al ser preguntada sobre su química, respondió: creo que la química en la pantalla es el resultado de una buena relación fuera de ella, de un respeto mutuo y de la capacidad de divertirse juntos. Con Khan, siempre fue fácil crear esa conexión. Esta reciprocidad en el aprecio, esa afirmación de una relación armoniosa, alimentaba aún más el deseo de los fans de creer en algo especial entre ellos. El mensaje conmovedor en este contexto no fue una confesión de amor público, sino la demostración de un profundo respeto y admiración mutua, algo que se veía reflejado en cada interacción. En una industria donde a veces la competencia puede eclipsar la colaboración, ver a dos estrellas en la cima de su carrera apoyarse y celebrarse mutuamente es un testimonio de su carácter y de la calidad de su relación. Es cierto que la popularidad masiva de Erken Cikus generó una atención sin precedentes sobre la vida personal de los actores. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de especulaciones, donde cada foto y cada comentario eran analizados al milímetro. Y si bien es importante diferenciar la ficción de la realidad, la forma en que Khan y Demet manejaron esta intensa atención fue digna de elogios. Mantuvieron una línea clara entre su vida profesional y personal, evitando la autopromoción a través de rumores y enfocándose en su trabajo. Pero incluso dentro de ese profesionalismo, la chispa era innegable. Había una complicidad en los eventos de prensa, donde a menudo se les veía riendo juntos, compartiendo miradas que parecían decir: estamos viviendo esto juntos. Estos momentos, aunque sutiles, eran suficientes para que los fans crearan sus propias narrativas, sus propias esperanzas. Uno de los aspectos que más resalta es la autenticidad que proyectaban. En un mundo del entretenimiento que a menudo se percibe como superficial y construido, la conexión que transmitían Khan y Demet se sentía real. No se trataba solo de interpretar personajes, se trataba de la energía que compartían, de la forma en que se complementaban, de la química que trascendía las cámaras. Esta percepción de autenticidad es lo que hizo que su historia, o al menos la historia que los fans construyeron alrededor de ellos, fuera tan inspiradora. Mostraba que incluso en medio de la fama y la presión, es posible forjar conexiones genuinas basadas en el respeto, la admiración y un afecto sincero. Era un mensaje de esperanza para quienes creían en la importancia de las relaciones humanas auténticas. Además, la forma en que manejaron la inevitable separación profesional, al terminar la serie, también dejó una impresión positiva. Aunque la dinámica entre ellos en pantalla desapareció, los gestos de apoyo y aprecio continuaron. Verlos felicitarse mutuamente en redes sociales por sus nuevos proyectos, o simplemente desearse lo mejor, demostraba que la admiración mutua persistía, incluso cuando los caminos profesionales se separaban. Esto, de alguna manera, validó aún más la conexión que los fans habían percibido. En definitiva, el mensaje conmovedor de Can Yaman y Demet Özdemir, para muchos de sus seguidores, radica en la demostración de una conexión humana profunda y genuina. Fue un recordatorio de que incluso en el brillo del estrellato, la autenticidad, el respeto y la admiración pueden florecer. Fue una historia que resonó en los corazones de quienes anhelan ver ese tipo de relaciones en sus propias vidas, y que les recordó la belleza de las conexiones que van más allá de lo superficial. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya conmovido tanto como a mí. ¿Qué piensan ustedes sobre esta conexión percibida entre Can Yaman y Demet Özdemir? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus puntos de vista siempre enriquecen nuestra comunidad.
Si este vídeo les ha gustado y les ha tocado de alguna manera, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.